Hola, buenas tardes. Soy Aranza Mancinas y voy a exponer sobre todo lo que vimos durante el curso de Derecho Empresarial. Le pido una disculpa de antemano porque mis papás están construyendo en mi casa y se está oyendo mucho ruido. Bueno, voy a comenzar con la clasificación del derecho. El derecho tiene pues tres ramas de las que vamos a ver principalmente, que es el público, privado y social. El derecho público tiene otras ramas, que es derecho constitucional, penal, administrativo, procesal, fiscal e internacional público. El derecho privado, perdón, me voy a mover. El derecho privado se divide en tres: el civil, mercantil e internacional privado, que son de los que más vamos a ver durante el semestre. Y el derecho público, que es el derecho laboral y el derecho agrario. Si ve que vuelto para acá es porque tengo una presentación. Bueno, voy a comenzar con los conceptos básicos que tenemos que aprender para poder entender todo el contenido del semestre. La primera es personalidad jurídica, que es la capacidad natural y legal para realizar algún acto. De aquí vamos a iniciar con capacidad de goce. La capacidad de goce es que una persona, por el derecho de ser esa persona, está sujeto a ciertos derechos, o sea que, por ejemplo, si te dejan una herencia. Pero la capacidad de ejercicio es la que se adquiere cuando eres mayor de edad, por ejemplo, votar, eso es una capacidad de ejercicio. ¿Y cómo se ligan estas? Por ejemplo, si mi abuelo me deja una herencia, pero la herencia nada más la puedo hacer valer hasta que yo tenga los 18 años, que soy mayor de edad aquí en México, sería cuando yo voy a tener la capacidad de ejercicio sobre esa herencia. La capacidad de goce es que ya tengo la herencia, pero pues no la puedo manejar, a menos que sea por medio de un tutor. La emancipación consiste en que yo puedo tener la capacidad de ejercicio poquito limitada, pero antes de tiempo. Por ejemplo, los casos que hay de matrimonios jóvenes, que creo que si tienes el permiso de tus padres te puedes casar a los 16 años o algo así, aquí en Chihuahua. Creo que ese es un ejemplo de emancipación. Ok, vamos a seguir con más conceptos básicos. Que hecho jurídico. El hecho jurídico es una acción que no es un hecho donde no interviene la voluntad humana. Por ejemplo, en el momento del transporte de alguna mercancía, si hay un terremoto o hay una inundación y se pierde esa mercancía durante el trayecto a su entrega, pues no fue directamente porque el que la envió quiso no entregarla, o sea, fue porque por razones naturales no se pudo entregar. El acto jurídico interviene en la voluntad poshumana, es donde, por ejemplo, en el mismo caso, yo voy a enviar una mercancía a México, pero pues se me hace fácil, ya me la pagaron, pues no la envío y me la quedo. Ahí es donde interviene mi voluntad, no querer enviarla. Este concepto se liga con dolo, que es lo mismo, es la intención de realizar una acción ilícita, o sea, por ejemplo, como mencionaba, o sea, yo no quise mandar la mercancía, entonces yo con toda la intención hice el acto. La culpa. La culpa es un acto de negligencia o sin intención, como por ejemplo algo que vemos bien comúnmente, la negligencia médica, que sucede algo, se equivocan por alguna razón de medicamento y le pasa algo a la persona o alguna situación así. El caso o por ejemplo lo que dije al principio de que no es que sí, ya este sería caso fortuito cuando una fuerza mayor te impide cumplir con esa obligación, que como mencionaba al principio es un huracán, una inundación, un terremoto, hizo que no pudiera llegar mi termo o mi tractocamión con la mercancía. Lo siguiente es, voy a empezar con los contratos.
Voy a mencionar algunos como que específicamente y luego otros nada más los voy a mencionar porque es mucho contenido. El contrato de promesa es como el precontrato, es donde yo establezco, por ejemplo, con usted que, que yo le voy a vender mi carro, pero pues no está pues en un documento, solo fue de palabra. El contrato de compraventa es un contrato donde el vendedor se obliga a transferir un dominio el dominio de una cosa o el derecho sobre algo al comprador. El comprador está obligado a pagar cierto precio en dinero o al cambio para poder tener el objeto, pues. El comodato. Se trata de un contrato mediante el cual una persona se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa llamado a otra persona, quien se ve obligada a restituir la misma cosa prestada. Por ejemplo, algo que yo veo mucho en el negocio de mi papá es que llegan amigos a pedirle alguna máquina. Entonces lo que yo pienso que mi papá podría hacer es, ¿sabes qué? Te hago un contrato, te presto esta máquina y si no me la regresas me la tienes que restituir con otra cosa del mismo valor, otra máquina o algo así. Yo pienso que es algo similar. Bueno, ya voy a mencionar los demás contratos. Es de depósito, prestación de servicios, de mandato, de obra de precio alzado, de porteadores y de representación. Bueno, todos los contratos tienen elementos esenciales, que es consentimiento y validez. Y el elemento de validez tiene sus elementos para poder ser de validez, que son forma y capacidad. Ok, voy a iniciar con los tipos de sociedades. Estas las voy a mencionar brevemente. La primera es sociedad de nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, la sociedad anónima, la sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad de comanditas por acciones. Ok, ¿cuáles son las características de las sociedades mercantiles? La capacidad jurídica, el patrimonio social, aportaciones, nacionalidad, domicilio, las reservas, el reparto de utilidades, administración y representación y la escritura constitutiva. ¿Por qué son estas cosas? Son lo que le da la validez a tu sociedad. La nacionalidad es algo claro, entonces, por ejemplo, yo pongo una empresa aquí en México, obviamente como una persona es mexicana. Domicilio, como cualquier persona, pues tiene su casa, ¿no? Entonces, donde yo establezca mi empresa, pues va a ser ese domicilio. Capacidad jurídica, creo que esa es la donde registras tu empresa. Las aportaciones es el capital que tú tengas. Y la escritura constitutiva es donde vas a establecer el inicio, el fin, el capital de tu sociedad, entre otras cosas, con las cláusulas en caso de disolución, de alguna transformación o algo así en la empresa, ahí se va a establecer. Actos que pueden ocurrir en una sociedad: la transformación de la sociedad, la escisión de la sociedad y la disolución de la sociedad. Ok, voy a empezar con los temas del módulo 3, que son los títulos de crédito. Ok, los títulos de crédito se basan mayormente, creo, en 3 artículos, que son los que mencionan Blackboard: el artículo 5, el sexto y el artículo 14. En estos artículos mencionan ciertos elementos indispensables. Por ejemplo, en el artículo 5 menciona la incorporación, literalidad, autonomía y representatividad material. En el artículo 6 menciona qué es la circulación y del artículo 14 menciona qué es la formalidad. Ok, ¿cuál es un ejemplo de un título de crédito? Es el endoso. El endoso es voy a leer el concepto y ya lo voy a parafrasear con mis palabras. El endoso es una cláusula inseparable del título por medio del cual el acreedor cambiaría, pone a otros en su lugar
y transfiriendo el título con efectos limitados o ilimitados. Está mal escrito, perdóneme, profe. Pero se refiere a que, por ejemplo, algo donde yo lo veo mucho es con mi papá, que él me manda a cambiar sus cheques y girarlos. Entonces, lo que hace mi papá es cuando, pues obviamente al momento de que le entregan un cheque, tiene su nombre. En la parte de atrás del cheque viene un apartado donde es para endosar, donde pone mi nombre, para empezar, siempre tiene que tener fecha, el lugar, mi nombre y su firma. Sin firma no es válido. Entonces, esto es para que yo lo pueda ir a cambiar a su nombre. Entonces, en ciertos, pues sus requisitos, como ya mencioné, son lugar, fecha, firma y nombre. Pero, por ejemplo, en los bancos te piden el número de INE, el domicilio de la persona a la que se lo vas a endosar y otros requisitos en específico. Ok, vamos a comenzar con el aval. El aval es al momento de tú hacer una compra de un capital muy grande, por ejemplo, cuando vas y compras un carro, la empresa se asegura de que, pues en caso de que tú no pagues, alguien más tiene que ser el obligado a pagar. En este caso sería el aval. El aval tiene que estar pues consciente de qué va a hacer, tiene que ir a firmar y pues esas cosas. Pero en resumen, el aval es la persona que en caso de que tú no pagues, va a ser la encargada de pagar o de hacer cumplir alguna obligación, ya sea cumplir la obligación de un deudor, más bien, algo así. Se basa en dos partes: el avalista, que es la persona que otorga el aval en forma incondicional, convirtiéndose en deudor directo y solidario junto con el avalado. El avalado es la persona por quien el aval se otorga. O sea, por ejemplo, yo voy y compro un carro y pues yo sería el avalado. Y el aval yo pondría tal vez a mi papá. Y pues ahí son las dos personas que son parte de esto. Y ya. El pagaré. Ok, el pagaré es un título de crédito que contiene una promesa donde se promete pagar una cierta cantidad de dinero en el lugar y fechas señalados en el documento. Ok, esto es un papelito donde, por ejemplo, si mi hermano me debe 10,000 pesos, yo le voy a hacer 10 pagarés de 1,000 pesos cada uno, donde él me tiene que ir pagando 1,000 pesos según cada fecha. ¿Esto para qué es? Para asegurarte que esa persona se cumpla que cumpla su parte de la obligación de darte ese dinero y que tú te asegures con eso. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Es la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar, nombre de la persona a quien se hace cargo de pagar, lugar y fecha de pago, fecha y lugar en el que se suscribe, donde se escribe el documento, y firma del suscriptor o persona que firme en su nombre. El siguiente es el cheque. Es un título de crédito donde una persona llamada librador da la orden incondicional al librado, o sea, en este caso sería el banco, de pagar una suma determinada de dinero a favor de un beneficiario y nominativo al portador. ¿A qué me refiero con esto? Es otro papel donde, por ejemplo, yo hago un cheque por 10,000 pesos otra vez, y en el cual yo le doy permiso a mi banco de entregarle ese dinero en efectivo por ejemplo, a mi hermano, para que él lo vaya y lo retire del banco y él ya se haga cargo de ese dinero. ¿Cuáles son los requisitos del cheque? La mención de ser cheque, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, su lugar de pago y la firma del librador. Y voy a mencionar otros títulos de créditos que menciona Blackboard brevemente, que son los certificados de depósito y bono de prenda. Y ya esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido entendible mi explicación. Y gracias.